Regresamos con argumentos y vamos a conversar ahora sobre la Ley de Memoria Democrática, mejor conocida también como la Ley de Nietos. ¿A quiénes puede favorecer esta medida? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Lo vamos a estar conversando. Doctora, por favor, explíquenos. En el año 2018 hubo un movimiento muy grande de venezolanos que trataron de obtener la nacionalidad española por la vía sefardí, que era la reivindicación de aquellos sefarditas o judíos que habían sido desterrados de España por su religión o su culto, y lo que se trató fue de reivindicar a través de esta ley y que obtuvieran la nacionalidad española toda la descendencia. ¿Por qué hago esta recapitulación? Porque es un símil. La Ley de Memoria Democrática simplemente su intención es reivindicar a todos aquellos españoles que tuvieron que partir de España cuando estuvo la dictadura de Franco en vivo, en caliente, en sólido, y viajaron a otros países y tuvieron que perder su nacionalidad para optar la nacionalidad de ese país. En esas características y en esas condiciones específicas es donde la descendencia de estas personas pudieran retomar la nacionalidad española en nombre del abuelo o de la abuela. Sin embargo, no aplica para todas las personas, porque, por ejemplo, una persona que se haya venido a Venezuela, español, en la época de Franco, y por decisión propia se naturalizó como venezolano porque yo quiero ser venezolano. Ya allí habría que evaluar el caso en concreto para saber si hay aplicabilidad o no a lo que es la Ley de Memoria Democrática. Bien, sobre ello vamos a hacer un enlace que nuestra compañera Soyemi González realizó una entrevista dentro de la Hermandad Gallega con un miembro del Comité de España. Vamos a dar el pase preciso. Es Pilar, con quien vamos a hacer el pase de nuestra compañera Sorieni, Pilar Cancela Rodríguez, miembro del Comité Federal de España y secretaria también del PSOE. Establecemos el contacto y escuchamos parte de esa conferencia que daba dentro de la Hermandad Gallega. Y estamos viviendo un momento muy emocionante, muy apasionante para la colectividad de españoles y españolas en el exterior. Había dos reivindicaciones históricas de derechos de los ciudadanos y ciudadanas que no están en España, que desde hace muchos años para ellos, para sus descendientes. Uno era la derogación del voto rogado, que en la vía de hecho pues impedía el poder ejercitar un derecho fundamental, que es el derecho a poder votar y que te hace ciudadano pleno. Y por otra parte había una reivindicación muy importante, que era la reivindicación de la nacionalidad para los nietos y las nietas de los españoles y españolas residentes en el exterior. La Ley de Memoria Histórica del año 2007 dio unos pasos importantes en ese sentido, pero hay una serie de supuestos que habían quedado fuera y que era necesario subsanar ahora mismo con la Ley de Memoria Democrática. En Venezuela hay aproximadamente 250.000 españoles y españolas que están registrados en nuestros consulados. Eso tiene un efecto multiplicador porque evidentemente la descendencia pues es mucho mayor, y sobre todo estamos hablando de una colectividad de gente joven. Y eso también para nosotros es tremendamente importante, que la gente joven de las generaciones subsiguientes sigan ligadas a España. Bueno, eran parte de las declaraciones de Pilar Cancela desde la Hermandad Gallega. Hay una cifra importante de españoles en Venezuela y descendientes de españoles, y bueno, puntualizabas tú pues quiénes son los que cumplen esos requisitos para poder optar a este permiso, y la cantidad también de venezolanos que han migrado a España es importante, y también algunos que tienen familia o que son nietos, bisnietos. No a todos les beneficia esta ley de nietos. Sí, y sobre todo porque ya hay muchísimos venezolanos de segundas y terceras generaciones que han emigrado y que afortunadamente pudieron lograr en su momento la naturalización o la ciudadanía española por descendencia de padre, madre o abuelos. Lo importante, tal como decía la persona que acaban de entrevistar, es la reivindicación de los derechos históricos, como es el de la nacionalidad. Si bien no me corresponde a mí, por dar un ejemplo, que le corresponda a mi familia, y que esa descendencia también pueda tener acceso a los beneficios que, por ejemplo, pudiera prestar el Estado español a un venezolano que quisiera partir de acá, como es, por ejemplo, el acceso a la educación. Hay muchísimas universidades en España con estudios extraordinarios, y también el poder obtener la nacionalidad española pudiera beneficiarlos, solo por hablar de una de las bondades. De una de las bondades de esta medida. Ya se nos va a ir agotando el tiempo, pero quisiera, para finalizar, para puntualizar, también conocer si hay cifras sobre el tema de la migración venezolana, si ha venido descendiendo. Entendemos que según las cifras de las Naciones Unidas y del ACNUR, son unos casi 7 millones de venezolanos quienes han partido,
quienes han buscado fuera oportunidades. Ahora quería conocer si en los últimos años, estamos hablando del año pasado a este, pues esa cifra ha disminuido o por el contrario ha continuado la migración. Continúa aumentando, sin embargo ha desacelerado un poco. Hasta febrero de este año eran más de 7.100.000 personas las que habían emigrado, venezolanos específicamente, y dentro de esa cantidad de 7.100.000, más de 6 millones se consideraban como refugiados y disgregados por América Latina, donde los principales países de acogida son Colombia, Perú, Ecuador, Chile y España, que tiene una población venezolana de aproximadamente 500.000. Vuelvo y repito, se ha desacelerado la migración, pero continúa y seguirá continuando si las personas no logran satisfacer sus necesidades básicas. No hablemos de Venezuela, en el país donde yo me encuentre, si no logro conseguir mis objetivos y puedo tener la posibilidad de ir a otro país a encontrarlo, seguramente lo voy a hacer. Y es lo que sucede con la migración venezolana, sea la causa que la provoque, recordando que es una decisión súper personal. Que muchos venezolanos, por ejemplo, migraron a Colombia, Chile, Perú, otro país de Latinoamérica, pero no encontraron, digamos, esa visión que tenían de superarse y también siguieron curso a otro segundo país, ¿no? Lo que llaman la doble migración. Y hasta una tercera. O hasta una tercera, muchos buscando quizás Estados Unidos como norte, pensando que quizá Latinoamérica no tiene esos requisitos que ellos quieren o esa calidad de vida que están buscando. Todas las migraciones tienen sus bemoles y todas las migraciones tienen sus puntos particulares en beneficio y en contra también. Okay. El clima, el idioma, la comida, la cultura. Un venezolano que migre desde Curiepe a Londres, por ejemplo, se va a encontrar con un muro porque en Londres los londinenses son personas bastante distantes y en esa zona de Venezuela la gente es muy cercana, muy kinestésica. Y esto es un diferencias solo culturales, ejemplo. Diferencias de clima, diferencias diferencias desde todo el punto de vista. Inclusive tenemos diferencias en nuestro propio país, hablando de diferentes estados, cómo no tenerla en otro país. Entonces todas las migraciones tienen sus pros y sus contras. Lo importante sería en todo caso poder tener conciencia de que la migración, si bien es cierto es un derecho que quien decida ejercerlo debe hacerlo en base a la protección propia, de pensarla, de planificarla y de saber bien a qué se va a enfrentar. Ahora, otro tema que también preocupa a los que están fuera, pero quizá ya se nos escapa un poco del tema que usted maneja, es el tema de quienes quieren votar pero se encuentran fuera de nuestro país y todo lo engorroso que esto podría ser porque no están las condiciones en estos momentos dadas para ese proceso, ahora que se avecina una elección primaria por un sector de la oposición y elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Fíjate una cosa, el voto en el extranjero resulta una complejidad y siempre lo ha resultado, no solamente estamos hablando de ahora o de los últimos 20 años, siempre ha sido complejo, sobre todo porque la votación de los venezolanos en el extranjero solo es permitida dentro de los consulados. Entonces, hay países que no tienen consulados ni embajadas para venezolanos, empezando por allí. Luego tenemos que en aquellos países donde existen consulados, ¿cuántos funcionarios diplomáticos existen para atender la cantidad de venezolanos que haya en esa zona o en ese territorio o en ese país o en esa ciudad? Si pongamos 500.000 venezolanos en España, ¿cuántas sedes consulares hay en España y cuántos funcionarios consulares hay en esa sede para atender a esos 500.000 venezolanos en el supuesto de que todos votaran? También es incierta la fecha de las primarias. Estamos en marzo. Los meses que faltan de aquí hasta octubre, que es el mes tentativo donde se realizarán, va a alcanzar para hacer el llamado a ese proceso, para hacer la adecuación que haya que hacer para la votación. Realmente no lo creo. Y en todo caso nuestra legislación, repito, no permite que la votación se haga en cualquier otro sitio como colegios, por ejemplo, citando como ejemplo a Ecuador, que fuera de ese país pueden votar en colegios habilitados o en sitios habilitados y autorizados por el Estado ecuatoriano para poder hacer elecciones en el extranjero. Y no solo con este tema, los venezolanos que están en el exterior suelen escribir cuando nos tocan
este tipo de programas que siguen teniendo problemas y retrasos para realizar su documentación, su actualización de datos, entre otras. ¿Qué pasa también con esa situación de los consulados? El retraso normalmente es por lo que acabo de mencionar, Claro. el poco personal para atender una dimensión que excede de su alcance o de su esfera de acción. Lo otro también que preciso comentarte es que dice la legislación que deben tener una residencia regular, es decir, aquel venezolano que esté regularizado en cualquier país del mundo y que en ese país haya consulado podría votar, pero aquel venezolano que está en un estatus indefinido, por ejemplo, solicitó asilo político pero no ha sido aprobado, o solicitó TPS, hablando de Estados Unidos, pero no ha sido aprobado. Volviendo al tema en Estados Unidos, quiero ir a votar, pero tendrías que ir a votar a México o a Canadá, que es donde existen sedes consulares de Venezuela, pero quizás no existe el salvoconducto para yo viajar a estos países si, por ejemplo, tengo el pasaporte vencido. Salvoconducto que sí existe para yo ir a renovar mi pasaporte, que en la propia página, en la propia web de las embajadas, tanto de Canadá como de México, existe el salvoconducto, no así para yo viajar para votar. Son muchas cosas a las que hay que prestar atención y los procesos de votaciones normalmente son largos y complejos y creo que en este momento hacerlo de manera tan abrupta no sería beneficioso para ninguna de las partes involucradas. No están dadas las condiciones para realizarlo. Bueno, doctora, gracias por darnos su visión sobre diferentes temas importantes, sobre la migración. Son muchas las preguntas que siempre tiene nuestra audiencia sobre estos temas y esperamos que pueda volver a acompañarnos a una nueva edición de Argumentos. Claro que sí, siempre a la orden. Y gracias a ustedes por estar en sintonía. Como nos comentaba la doctora María Montoya, mucha planificación, mucha organización. Y respecto a esto último que estábamos conversando sobre el tema del voto de venezolanos en el exterior, entendemos todas las dificultades por lo que nos mencionaban, el tema de los consulados, de las embajadas, entre otras aristas que dificultarían este proceso. Siga atento a nuestra programación en Globovisión. Nosotros nos despedimos por hoy. Este programa se repetirá a las 11 de la noche y luego también los invitamos a sintonizar los canales de YouTube de Globovisión, Globovisión Videos, Argumentos GB. Allí también van a encontrar esta entrevista, igual que nuestras cuentas en redes sociales, donde estamos a su disposición. Nos despedimos.